Hola, buenas, bienvenido a mi canal Aprender Fula. ¿Qué es el Fula? Fula es un idioma que se habla en África Occidental. Te voy a proponer 5 frases que puedes usar para poder presentarte frente a una persona. Preguntas que puedes usar en cualquier situación de tu vida, en Fula y en español. Así que sígueme hasta el final y aprenderás un montón de cosas. Primero, empezamos la pregunta. Y esta pregunta es fundamental en cualquier conversación que puedes usar. Primero, cuando encuentras a alguien, lo que quieres saber es tu nombre. Entonces, te voy a dar esta maravilla, frases que puedes usar para poder saber este nombre a esta persona que quieres conocer realmente. Pues vamos, ¿cómo se dice cómo te llamas en Fula? Como te llamas en Fula, te voy a proponer 5 frases que puedes usar, ¿vale? Primero, ¿cómo te llamas? Puedes decir Honno inneteda, Honno inneteda, Honno inneteda. ¿Cómo te llamas? Honno inneteda. Tenemos también segunda propuesta. Honno wi ereda, Honno wi ereda, Honno wi ereda, Honno wi ereda. ¿Cómo te llamas? O también la tercera frase, ¿cómo te llamas? Puede decir, honno woni indema, honno woni indema, honno woni indema, woni indema, honno woni indema, hono bi'eteɗa, hono bi'eteɗa, hono bi'eteɗa, ¿cómo te llamas? Honno bi'eteɗa, honno bi'eteɗa, ¿cómo te llamas? Pasamos a la segunda frase. ¿Cuál es esta frase? ¿Dónde vives? Si sabes cómo se llama, ahora quieres saber dónde vive, ¿no? Perfecto. Así es la frase. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives sería Honto Horuda o Horongonda? Honto Horuda. Honto Horuda sería ¿dónde vives? Honto Gonda también significa ¿dónde vives? Pasamos a la tercera frase. La tercera frase es si sabe dónde vive, si sabe cómo se llama, ahora quieres saber su edad. Ya te he visto. Entonces, ¿cómo dirías esto en Fula? ¿Cuántos años tienes en español? Pero en Fula puedes decir Kodubi Jelu Jogida. Kodubi Jelu Jogida. Dubi Jelu Jogida. En Fula y español. Español, ¿cuántos años tienes? En Fula, dubi jelu jogida. Dubi jelu jogida. Dubi jelu jogida. Ahora, pasamos a la cuarta frase. Si quieres, ahora ya sabes cómo se llama, sabes dónde vive, sabes su edad, ahora quieres saber de dónde viene o de dónde es. Entonces, esto, ¿de dónde eres? Sería. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Significa de dónde pertenece. ¿En qué país? ¿En qué comunidad? Entonces puede decir Honto Yeda o Honto Iuda. Honto Iuda, Honto Yeda, Horo Giuda, Horo Yeda, Horo Honto Iuda. Honto Yeda, Honto Iuda, Honto Giuda. Todas son las 3 preguntas que puede usar para saber de dónde pertenece a esta persona, en qué país, en qué tierra, cuál es su comunidad. Esta frase es la frase que te engancha y ¡pam! Pasamos a la quinta frase. Ahora sabes cómo se llama, sabes su edad, sabes dónde vive, sabes dónde viene. Ahora quieres saber a qué se dedica, amigo. ¿A qué se dedica? ¿Qué trabaja? Entonces, en Fula te voy a proponer 3 frases. Hondun gollata. Hondun gollata. Hondun gollata. Y la segunda frase es Hondun woni gollema. Hondun woni gollema. Hondun woni gollema. O bien la tercera frase, amigo, puede decir Hodun gollara. Hodun gollara. Pero a un hablante fula de Guinea, cuando le dices Hodun gollara o Hodun gollara,
entienda lo que quiere decir, pero no le parece muy bien el acento, porque ellos no han acostumbrado con este acento. Pero es Fula también. Así es Fula. Tenemos diferentes acentos de Fula y diferentes pronunciaciones. Así que si te ha gustado este video, déjame un like y compártelo con tus queridos amigos y familiares y para que llegue a más personas. Hacemos crecer este idioma.